Hace no muchos meses, hace realmente pocos meses, porque estamos hablando de noviembre, estábamos aquí entregando la posta y cuando uno ve lo que ha venido sucediendo en la Universidad de Ibagué, dice definitivamente la universidad quedó en las mejores manos. Y lo digo no como una reciprocidad y una adulación, sino porque uno lo ve y lo siente en la comunidad académica y universitaria. Y si la Universidad de Ibagué le va bien, a la región le va bien. También ayer lo hablábamos en un grupo de empresarios de cómo una institución como la Universidad de Ibagué juega un papel transformador para una región muy importante, confrontándose con retos gigantescos. También les comparto que ayer tenía un almuerzo con Ignacio Gaitán, el director de Impulsa, y en la mañana había estado con José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, y terminamos hablando de Academia del Rosario, de la Sergio Arboleda, donde pasó Ignacio Gaitán a Impulsa, y coincidíamos en el momento difícil que está enfrentando la universidad privada en Colombia por distintas afectaciones que llevan fundamentalmente a una afectación en la demanda, en las admisiones, y es un tema generalizado de profunda preocupación. Entonces, pues entregar la posta a alguien que tenga la capacidad de manejar ese barco en aguas turbulentas y vientos fuertes es importante. Yo estoy muy feliz de estar en la Universidad de Ibagué, entre otras porque el vínculo no se ha perdido un solo día. Hemos estado en contacto permanente, me sé todos los chismes actualizados, sé qué ha sucedido. Hemos tenido la fortuna, y yo quiero agradecer de manera especial a Ana María Lopera por… ¿Dónde está Ana María? Aquí. Porque el vínculo ha sido fluido. Ana María estuvo en el marco de una misión de la Fundación Norte Sur también en Alemania y pudimos desarrollar una agenda importante. Estoy quedándome en la casa de Ana María, entonces eso también nos ha dado la oportunidad de explorar muchas más cosas. Y quiero decir que me emocionó mucho una llamada de don José, un mensaje de don José, cuando supo que iba a dictar esta conferencia, anunciándome que iba a estar aquí. Valoro mucho y agradezco mucho a don José que nos acompañe. Y bueno, está la comunidad con Leonidas, pues qué más cercanía y haciendo mucha fuerza por ese proyecto que está liderando. Yo creo que es importante compartir, aprovechar la experiencia que la vida me ha permitido tener en esta etapa de representar a Colombia en Alemania para compartir con ustedes de manera directa y de manera muy pragmática qué está sucediendo en las relaciones entre Colombia y Alemania, porque sin lugar a dudas Alemania es un país del primer nivel de importancia en el mundo y del primer nivel de importancia estratégica para Colombia. Lo que está pasando en el mundo es complejo, uno lo percibe en Europa, en el gobierno alemán, que tiene unos efectos que nos pueden terminar impactando positiva o negativamente y que yo creo que es bueno que los tengamos en el radar para poder tomar decisiones. Lo primero que yo quisiera decir es que la historia de relación entre Colombia y Alemania es una historia larga, larguísima. Uno podría decir que quizá el primer contacto fue a través de Nicolás de Ferman como conquistador, y estamos hablando de hace 500 años o 400 años, 400 y pico años. Después hubo un alemán húngaro, un alemán checo no tan conocido, que fue un jesuita, Samuel Fritz, que hizo parte de las misiones que vinieron a estas tierras. Y ahí uno diría que la relación de Alemania o lo que era ese territorio con lo que es el territorio de Colombia en esas iniciativas tanto de Nicolás de Ferman como de Samuel Fritz fue más una relación de agresividad, de conquista, de imposición de la fe católica, con todo lo que significó ese proceso. Y hay un hito, yo creo, especialmente importante que nos une también como Universidad de Ibagué,
que es Alexander von Humboldt, y con la Comisión Mutis, con Leonidas y con las universidades que hacemos parte de la Comisión Mutis, pues sí que hemos estado cercanos a Alexander von Humboldt, la casa del sabio Mutis en Mariquita, todo el proceso que ha habido de la expedición botánica por la cual se interesó tanto Humboldt, y Humboldt está cumpliendo hoy el 14 de septiembre 250 años de nacido, y eso ha llevado a una enorme cantidad de celebraciones. Pero después de y Alexander von Humboldt tiene algo muy importante. Ahora que ha habido tantas conferencias, hay muchas imágenes históricas de Alexander von Humboldt, y en Alexander von Humboldt por primera vez se encuentra a un alemán hablando con los indígenas de la región de tú a tú, como dicen en alemán, al mismo nivel de ojos. Y esto es muy importante porque Alexander von Humboldt, como científico, reconoce el inmenso valor que tiene este territorio y que tienen las personas que habitan este territorio. Sin lugar a dudas, las comunidades religiosas impactaron enormemente el modelo pedagógico colombiano. Ustedes saben que muchos pedagogos formados se formaron en el marco de las monjas alemanas, de los modelos alemanes, y las empresas más importantes de alguna manera tuvieron su origen con algún vínculo de Alemania. Hoy Avianca, que es la segunda aerolínea más antigua del mundo después de KLM, y solamente por un par de días, muy pocos días, ustedes saben, fue originalmente la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, con un vínculo muy grande de los alemanes. Bavaria, no solo por su nombre, hago un paréntesis, hace un par de semanas, y en el paréntesis hago otro paréntesis, la gente piensa que los alemanes son muy fríos, y yo estoy aterrado de los rumberos que son los alemanes, porque desde que llegué no han parado de organizar eventos. Cuando llegué en noviembre eran las fiestas de fin de año, de Navidad, en enero eran las fiestas de bienvenida de año, y ahora estamos en las fiestas de verano. Y entonces en una de las fiestas de verano, un vecino de la Embajada de Colombia en Alemania, en Berlín, es la famosa marca de cervezas Erdinger, y entonces organizó un fiestononón y nos invitó, y allá tuve oportunidad de conocer al dueño de Erdinger y hablar con él. Y cuando le dicen el embajador de Colombia, dice: no, yo muchas veces he estado en Colombia asesorando a Bavaria y todo el tema cervecero. O sea, hay un vínculo muy importante. Ni se diga en la academia, la relación de la Universidad de los Andes con el profesor Konder, por citar un ejemplo muy puntual. Pero hoy Colombia tiene 4 colegios alemanes, 6 si le sumamos el de Lérida y el von Schiller en Bogotá, que hace que se gradúen anualmente unos grupos importantes de colombianos con conocimiento y sensibilidad frente a Alemania. Entonces, la relación es histórica, y eso hace que el trabajo en la embajada tenga que abordar un portafolio de temas inmensamente grande. Yo decía un poco en chiste hace un rato que quizá lo único que no nos toca manejar es temas nucleares y de radioactividad, porque de resto todo. Y entonces yo quisiera empezar con el tema político, en la relación política de Alemania y Colombia. Es claro que hay un vínculo especialmente estrecho en este momento, derivado del proceso de negociación del acuerdo de paz y de la concreción del acuerdo de paz. Alemania, a raíz de una visita que hizo en ese entonces el ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, hoy presidente federal, y por invitación del presidente Santos, nombró un alto enviado del gobierno alemán para acompañar las negociaciones de paz, que fue un hombre del más alto nivel posible, el señor Tom Königs. El señor Tom Königs es uno de los fundadores del Partido Verde en Alemania, junto con Joschka Fischer. Es un hombre que trabajó con Naciones Unidas en Afganistán, estuvo en los procesos de los Balcanes, y fue una persona muy involucrada también en los procesos de Centroamérica. Y es un hombre que se precia de, cuando era joven, haber sido
haber sido un manifestante activo en las calles, confrontándose incluso con la fuerza pública, defendiendo sus ideas. Y es un hombre que es hijo o fue hijo de un banquero alemán muy acomodado, y es una persona que cuando su padre falleció y heredó una gran fortuna, donó la totalidad de la fortuna para las víctimas del conflicto en Guatemala. Esto como para dimensionar el perfil del señor Tom Koenigs. Tom Koenigs y el gobierno alemán estuvieron muy presentes durante todo el proceso y han estado muy presentes en la etapa de implementación y estarán muy presentes en la etapa siguiente. En ese sentido hubo un momento de crisis, yo diría psicológica, de interrogantes, de preocupación, en el momento en que terminaba el gobierno Santos y arrancaba el gobierno Duque. En Alemania tenían la convicción de que el presidente Duque no iba a respetar los acuerdos de paz ni iba a avanzar en la implementación. Y ahí se ha logrado, entre otras, a través de una comunicación muy intensa, mostrar lo que se ha venido haciendo. Emilio Archila, como alto consejero, ha tenido la oportunidad de viajar, de hablar con todas las instancias del gobierno alemán. La visita mía aquí obedece a que hoy están llegando un grupo de parlamentarios, grupos de miembros del Bundestag, a conocer la realidad de Colombia y dentro de eso la implementación de los acuerdos. Yo diría que hoy con Alemania se ha recuperado la confianza, el temor que había y el interrogante se disipó. Creo que hay algo que es muy valioso para nosotros como sociedad, y es que más allá de la polarización y las preocupaciones que en su momento existieron y han existido, por ejemplo, alrededor de temas tan específicos como la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, el hecho de que haya sucedido lo que sucedió ratifica que Colombia es un país que tiene unas instituciones, y esas instituciones el presidente de la República las respeta y las acoge. Y Alemania quedó muy impactada respecto de cómo fue todo ese proceso hasta que finalmente las objeciones no fueron tenidas en cuenta, y el respeto del presidente a pesar de no estar de acuerdo, y no estar de acuerdo desde el mismo momento en que empezó a hacer sus planteamientos. Entonces, estamos en un momento de confianza, de consolidación del proceso, donde yo creo que todos nosotros y ellos también decimos ese proceso de implementación debería ir más rápido. Todos quisiéramos que el componente de la reforma agraria, el tema de tierras, se moviera más rápido, pero cuando uno se confronta con la realidad del catastro colombiano y las dificultades de información, pues ahí hay unos retos importantes. Todos hubiéramos aspirado que efectivamente en agosto las condiciones estuvieran dadas para que ya no hubiera necesidad de mantener las ETCRs ni el apoyo financiero que se les da a los excombatientes. Y como eso no ha sucedido y realmente no era realista, pues ha habido que tomar decisiones de ampliar plazos, y eso también Alemania lo ha visto con muy buenos ojos. El señor Tom Koenigs finalizó su acción como alto enviado especial, entre otras porque cumplió 75 años, y entramos en una nueva fase de diálogo con Alemania. Una nueva fase de diálogo que tiene unas inmensas oportunidades también para la Universidad de Ibagué, para la ciudad de Ibagué y para el departamento del Tolima. En las negociaciones respecto de los recursos de cooperación de Alemania a Colombia, logramos más que duplicar el valor que Alemania pone a disposición de Colombia, pasando a 535 millones de euros. Es una cifra histórica. Esos 535 millones de euros se van a canalizar a través de tres posibilidades de estructuración de proyectos. La primera, proyectos que tengan que ver con la implementación del acuerdo, con la estabilidad y con la consolidación de la paz, que ahí el Tolima tiene todas las posibilidades de estructurar proyectos.
La segunda tiene que ver con la línea medioambiental, y en medio ambiente es mucho lo que Colombia tiene que mostrarle al mundo. Yo les comparto que con mucho orgullo inauguré la exposición del Parque Nacional de Chiribiquete en el Museo de Historia Natural de Berlín, que es además un museo impresionante donde uno entra y ve un dinosaurio, el esqueleto de un dinosaurio, creo que es el segundo esqueleto más grande de un dinosaurio real. Nos pusieron en el recinto más lindo del Museo de Historia Natural y fue muy emocionante tener los paneles de Chiribiquete, que entre otras para mí era algo relativamente nuevo, creo que para muchos colombianos, y a través de esa actividad me enteré que la colección de pictogramas que se ha encontrado en ese parque es impresionante y que hay todos los motivos para creer que hay comunidades indígenas que no han tenido jamás contacto con la civilización, pero además viendo esas imágenes es muy impresionante. Y poder decirle al mundo, a Alemania y al mundo, que Colombia toma la decisión de proteger un área de 1.3 millones de hectáreas, después subirlo a 3 millones de hectáreas y llevarlo hoy a 4.3 millones de hectáreas, que es el Parque Nacional Natural de Chiribiquete, que hace parte de una red de 69 parques naturales y áreas protegidas, que pone el Parque de Chiribiquete como el parque, la zona de protección ambiental en el área tropical más grande del mundo. Y esto, decir, es Colombia y es un aporte que Colombia le hace al mundo. Entonces ese tema ambiental pues nos da todas las posibilidades. Ahí estamos trabajando con los actores más importantes. Este proyecto de Chiribiquete es con la WWF, pero aquí hay también muchísimas oportunidades y yo con frecuencia pienso en nuestros pregrados de biología y en los temas de economía ambiental, etcétera. Está la crisis venezolana. Respecto a la crisis venezolana, en el relacionamiento político y diplomático juega un papel importante en las conversaciones. Alemania no reconoce la legitimidad del gobierno Maduro, sí reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado. Sin embargo, Alemania en su juego diplomático es muy cuidadoso. Yo recuerdo en febrero cuando estuvimos aquí con el presidente Steinmeier en un recorrido que hacíamos en Bogotá, me correspondió estar en el carro con el jefe de protocolo alemán en un viaje a una unidad donde se reciben inmigrantes venezolanos y en ese camino, en ese trayecto, le pregunté yo al jefe de protocolo qué sucede si Juan Guaidó nombra embajador de Venezuela en Alemania, porque le decía, él nombró embajador en Colombia y en Colombia ya fue acreditado. Y el jefe de protocolo me miró, se sonrió y me dijo, esperemos que no nombre. Los alemanes son muy cuidadosos y efectivamente Juan Guaidó nombró a una persona, pero Alemania lo ha reconocido como un representante personal de Juan Guaidó ante el gobierno de Alemania y sigue estando acreditado el embajador de Maduro. Sin embargo, la crisis venezolana es un tema en la agenda de Alemania. Venimos trabajando mucho, ellos ven con mucho cuidado los desarrollos del Grupo de Lima, que ha perdido un poco dinámica, están las iniciativas mismas de la Unión Europea y en el caso específico de Colombia han hecho unos aportes importantes tanto al Fondo de Naciones Unidas como unos aportes específicos a Colombia para atender la crisis migratoria. Cuando yo digo que la vida es de oportunidades, yo esto de Venezuela lo quiero ilustrar con un ejemplo real. En un evento muy grande al que me voy a referir más adelante, tuvimos la oportunidad de tener un desayuno con el nuevo CEO global de Siemens, el señor Joe Kessler, y hablando sobre distintos temas de interés para Siemens y de interés de Colombia, al final tocamos el tema de Venezuela y Joe Kessler, muy interesado por la realidad, especialmente en el tema de salud, cuando le dije el problema es tan grave como que empiezan a reaparecer enfermedades que estaban erradicadas, en algún momento se voltea y le dice al vicepresidente, nosotros deberíamos pensar de pronto en un hospital móvil como el que tuvimos en Afganistán. Y resumiendo la historia, parte de la venida mía, no solo la visita a los parlamentarios,
sino oficializar la donación de un hospital móvil de Siemens a Colombia para ser ubicado en un espacio en donde pueda atender la crisis migratoria. Con esto lo que quiero decir es el tema de Venezuela es un tema importante. La industria alemana lo está viendo también como un elemento respecto del cual se tienen que preparar hacia el futuro. Con Siemens hablábamos, Venezuela arrasó con todo su aparato industrial. En el momento en que se supere la crisis de Venezuela, Colombia va a entrar a jugar un papel muy importante porque seremos en primera instancia los que les proveeremos gran parte de lo que necesitan, pero desde Colombia será desde donde se reconstruirá la industria venezolana. Hay unas organizaciones y unos actores muy importantes en el relacionamiento político entre Colombia y Alemania, que son las fundaciones políticas y las organizaciones no gubernamentales. Estas son organizaciones muy activas, con muchos recursos, con mucha actividad y muchos proyectos en países como Colombia y con posibilidad de verlas como entidades con las que nos confrontamos o verlas como entidades con las que nos podemos unir para trabajar en beneficio de temas importantes en Colombia. Y yo aquí les cito un ejemplo también. Alguna vez me invitaron de la iglesia evangélica a un fin de semana en un pueblito pequeño muy apartado para hablar de Colombia. Y les confieso que fueron 2 días en donde no pararon de darnos palo por todo, por el tema ambiental, por el acuerdo de paz, por los líderes sociales, por todo. Y ya al final del domingo, cuando yo fui con Samia, yo le decía, bueno, ya es domingo, ya nos vamos a poder regresar y superar un poquito esta crisis. Ya en la última sesión se paró una profesora de la Universidad Libre de Berlín y abordó el tema del carbón. Y con el carbón también nos terminó dando durísimo. Y entonces yo después me dediqué a invitar a los líderes de esas fundaciones y ONGs de manera individual a la embajada a hablar con ellos. Y termina uno encontrando que son muy pocos los elementos que nos distancian y que muchas veces el distanciamiento es por el desconocimiento de información. Entonces, hablando por ejemplo con la profesora del carbón, ella decía, es que yo llevo 7 años yendo a Colombia y a mí nunca me han querido recibir en las empresas de carbón, en Drummond, en el Cerrejón, ni en el gobierno nacional. Y entonces cuando nosotros no los recibimos, pues obviamente ella lo que no logra recibir de información o lo supone o lo saca de fuentes que de pronto no son tan fiables. Y entonces en su siguiente viaje, a los 2 meses, logramos que la presidencia de Drummond y el equipo directivo de Drummond la recibiera, que estuviera reunido con el grupo del Cerrejón, que fuera a reunirse con Juan Camilo Nariño en la Asociación Colombiana de Minería, y cuando regresó la conclusión es que quedaba aterrada de la cantidad de cosas que hace Colombia que ella desconocía, que son inmensamente valiosas frente a la industria del carbón. Entonces aquí yo también quisiera transmitirle a la Universidad de Ibagué un mensaje, entre otras porque uno de los últimos procesos que pudimos liderar antes de entregar la posta fue el involucramiento de la Universidad de Ibagué al Instituto Colombo-Alemán para la Paz, ACAPAZ. Y es que yo creo que la academia éticamente está llamada y está obligada a abordar los temas en el marco de una neutralidad absoluta. Cuando la academia involucra ideología, pierde su respetabilidad. Y cuando a veces hay grupos que a través de la academia tratan de promover posiciones de una o de otra, creo que pierde la sociedad. Cuando quisimos que la Universidad de Ibagué entrara a la red de Capaz, era porque yo decía, yo no me puedo imaginar a una Angélica Redberg en la Universidad de los Andes en un escritorio haciendo investigación sobre la problemática del conflicto sin haber ido a Chaparral o a Planadas o a partes del territorio. Una universidad como la Universidad de Ibagué, que por esencia está en el territorio, es la universidad que está llamada a nutrir lo que ese mundo académico puede desarrollar. Pero eso, en mi concepto, tiene que hacerse con un cuidado ético inmensamente grande, porque de otra manera puede terminar uno haciendo un daño importante.
Y finalizo esta parte política diciendo que Latinoamérica está en un momento que debe capitalizar muy especialmente con Alemania. Alemania, yo les decía, está sorprendida con lo que está pasando en el mundo. La actuación del presidente Trump no solo desconcierta a los alemanes, sino los molesta profundamente. Tal vez ustedes han visto las interacciones personales entre la canciller Merkel y Donald Trump, han sido muy complejas, pero la posición de Estados Unidos de America First le preocupa profundamente a Alemania, y Alemania empezó una campaña global en favor del multilateralismo, defendiendo el multilateralismo y previendo al mundo de los riesgos de abandonar ese camino del multilateralismo. Por otro lado, al interior de la Unión Europea hay cualquier cantidad de problemas, no solo el Brexit, que el Brexit es un problema muy grueso para la Unión Europea y para los británicos mismos, porque allá ellos mismos ni saben qué va a pasar, ni saben qué quieren. Ahí hay y eso da un espacio a unas propuestas populistas que son terriblemente peligrosas, como sucedió en el primer referéndum. Pero las transformaciones que se están sucediendo en Europa, la pérdida de electores de los partidos tradicionales y los partidos que están surgiendo de extrema derecha o de extrema izquierda. El tema de extrema derecha en Alemania es especialmente preocupante, el surgimiento del partido AfD, Alternativa para Alemania, el asesinato hace un par de semanas de un político muy reconocido de la democracia cristiana en Kassel, y las amenazas de muerte que le hicieron la semana pasada precisamente al presidente global de Siemens, a Joe Kesser, por sus posiciones frente a los flujos migratorios. Entonces, Europa está congestionada. Alemania lideró el proyecto del Plan Marshall para África, pero ahí lo tiene que decir uno con apertura y transparencia, pues el Plan Marshall para África es tratar de mejorar las condiciones en África para que no tengan que irse a Europa a buscar nuevas posibilidades, y África como continente no representa el potencial que tiene América Latina. Y por otro lado está China como ese gigante poderosísimo que tiene unos intereses estratégicos geopolíticos que no coinciden con Alemania. Entonces Alemania dice: a nosotros lo que nos queda es empezar a fortalecer los lazos con Latinoamérica. Y abiertamente el gobierno, la canciller Merkel y el presidente Steinmeier lanzan la iniciativa Latinoamérica. Y esa iniciativa se concreta el 27 de mayo en un gran encuentro de cancilleres, de ministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica en Berlín. Y ahí Colombia tiene una oportunidad de oro, porque en el escenario de América Latina, el Brasil de Bolsonaro es un Brasil que causa pánico en Alemania. La empresa alemana, la política alemana, la sociedad alemana está terriblemente preocupada con el Brasil de Bolsonaro. Y de hecho, pues ya hay unas señales que son complejas. Está terriblemente preocupada con el México de López Obrador. De hecho, en las asociaciones de industriales, la ANDI alemana, el BGI, está evaluando planes de contingencia frente a lo que está significando de cara a la industria y la empresa privada López Obrador. En Argentina, pues no solo está la crisis, sino los alemanes dicen: el solo hecho de que haya la posibilidad de que Cristina Fernández vuelva al gobierno, pues eso para Argentina hace que, en resumen, realmente la niña bonita de América Latina es Colombia. Y lo dicen abiertamente. Yo pasé una semana entera en Hessen, que es el estado cuya capital es Frankfurt, en donde está el mundo financiero, y el organismo más importante financiero de Alemania, que es el banco KfW, el Banco para la Reconstrucción de Alemania, está por abrir oficina en Bogotá. Tiene 32 proyectos en el pipeline de inversiones importantes en América Latina, esos 32 en Colombia. El aeropuerto de Frankfurt, que opera 28 aeropuertos del mundo,
tiene la mira puesta en la ampliación del Dorado y en la operación de otros aeropuertos. El Perishable Center de Frankfurt ve a Colombia como el sitio fundamental. Entonces, ese cuarto de hora lo tenemos que aprovechar, y eso lo aprovechamos sobre la base de proyectos concretos. Muy bien, paso muy rápido a la parte académica y científica. Aquí la relación no solo es estrecha, sino exitosísima. Yo les comparto que Colombia ocupa hoy el segundo lugar con mayor número de estudiantes en Alemania de América Latina, después de Brasil, pero muy cerca de Brasil. Estamos muy cerca de pasar a Brasil y casi que duplicando a México. Pero esta cifra involucra solamente a los estudiantes que llegan a Alemania apoyados por el Servicio de Intercambio Académico Alemán, el DAAD. No involucra una enorme cantidad de estudiantes que están llegando por su cuenta a estudiar en Alemania. Yo ya les mencioné, Alemania financia 2 centros de excelencia, el CEMARIN de Ciencias del Mar y el Instituto Capaz alrededor de La Paz, pero aquí nosotros estamos ya trabajando en la posibilidad de concretar un tercer centro de excelencia alrededor de biodiversidad, de bioeconomía, de desarrollo de productos agroindustriales con alto componente tecnológico. Está abierta toda la posibilidad para incrementar los flujos de estudiantes, de profesores, de intercambio, de programas conjuntos, de proyectos de investigación, y aquí también la iniciativa depende de nosotros. Tenemos otra fortuna grande, y es que el principal promotor de la relación de Alemania con Colombia en el mundo académico, que es el rector de la Universidad de Gießen, que vale la pena decir, el presidente Steinmeier es egresado de Gießen, fue él quien inauguró el Instituto Capaz en Bogotá. El profesor Mukherjee, que era el vicepresidente global de DAAD, acaba de ser nombrado presidente del DAAD. Y eso nos pone a nosotros en primera línea de interacción con el hombre más importante en el servicio de intercambio académico alemán. Entonces, aquí el mensaje es: armemos proyectos. En la embajada, Juan Mayer, en su época de embajador, fue el primero que designó un diplomático dedicado exclusivamente a diplomacia científica y académica. Y tenemos esa diplomática hoy en la embajada en Berlín. Se llama Paula San Miguel, rosarista, egresada de Relaciones Internacionales, y Paula está totalmente a disposición para acompañar las iniciativas que ustedes tengan. Muy bien, hablando del sector económico y comercial, yo aquí debo decir que ahí me lleva una frustración muy grande, porque ustedes saben, yo estuve un tiempo en la oficina de ProExport en Alemania entre el año 2000 y el año 2002 y conozco las cifras y conozco cuál era la realidad del comercio entre Alemania y Colombia, y me encuentro por un lado con que la cifra se ha disminuido impresionantemente, pero lo segundo, que quizás es lo más preocupante, es que lo que estamos exportando hoy es lo mismo que estábamos exportando hace 20 y 30 años, que el tratado, el acuerdo de libre comercio no lo hemos capitalizado prácticamente para nada, que nuestras exportaciones siguen concentradas en café, carbón, banano, flores, y si hay un producto no tradicional que ha jugado un papel muy importante. De hecho, hoy es el producto no tradicional más importante de la exportación Colombia-Alemania, que es el aceite de palma. Sin embargo, en todos esos sectores estamos enfrentados a unos riesgos reales muy complejos. El primero, en el carbón, Alemania tomó la decisión muy valiente de decir: a partir de diciembre del año pasado no extraemos un solo gramo de carbón en Alemania. Cerraron todas las minas de carbón. Teniendo en cuenta el papel que juega el carbón para la economía alemana, pues eso es una decisión bien significativa, decir, entro a depender en esa materia prima de la importación. Pero además ya tomó la decisión: no utilizaremos carbón sino hasta el año 2038. Alemania es para Colombia uno de los clientes más importantes en el carbón. Eso quiere decir que ese cliente
ya sabemos que tiene un límite de tiempo máximo del 2038 y perdemos el negocio más importante con Alemania. Pero aquí hay un agravante, ustedes deben haber oído todo lo que ha pasado en las elecciones alemanas y europeas. La coalición de gobierno en Alemania es una coalición entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialdemócrata. El Partido Socialdemócrata va en picada a tal punto que, para no desaparecer, está contemplando la posibilidad de fusionarse con el partido de izquierda, Die Linke, que entre otras, aquí hago un paréntesis, y hay una figura bien interesante que de pronto, si nosotros la hubiéramos conocido antes, tal vez en la negociación del acuerdo, eso hubiera podido influir. Yo me enteré en estos días, el partido de Die Linke nace en el momento de la reunificación de Alemania, que este año está cumpliendo 30 años. Y cuando nace Die Linke como un partido nuevo, Alemania dice: no sería responsable que un partido nuevo, sin experiencia, sin trayectoria, entre a jugar un papel muy importante en la política nacional. Por lo tanto, el partido de Die Linke no podrá hacer coaliciones con ningún partido en los 30 iniciales años de su existencia. Esos 30 años se cumplen este año. Y yo, pensando en el partido de las FARC, miren la experiencia del partido de las FARC en las primeras elecciones. Salieron a las elecciones y casi los linchan. Si uno hubiera implementado una figura de esas, el partido de las FARC durante X tiempo tendrá unas… Bueno, el hecho es que la coalición de gobierno actual es posible que no sobreviva mucho tiempo. Sin embargo, les tengo una noticia de hace 3 horas. La canciller Merkel, ustedes saben que ha tenido algunas afectaciones, hoy salió a vacaciones y hace 3 horas tuvo una rueda de prensa con los medios de comunicación, despidiéndose para salir a sus vacaciones. Dijo 2 cosas muy importantes, o 3. La primera es: aquí hay Angela Merkel para rato, y Angela Merkel con energía y con poder. Segundo, el problema que tengo temporal no es una enfermedad, es una dolencia que estoy superando exitosamente. Y tercero, yo seré canciller hasta el año 2021 como está previsto. Había muchos rumores alrededor de que la coalición se terminara, que Angela Merkel finalizara este año. Sin embargo, lo que es cierto es que el partido que está ganando importancia muy significativa en Alemania es el Partido de los Verdes. Y se prevé que cualquier coalición de gobierno de futuro va a involucrar al Partido de los Verdes en un rol muy poderoso. Y cuando eso suceda, es muy probable que esa fecha del 2038 se anticipe y el desmonte del carbón tenga que ser antes. En Alemania, al cuerpo diplomático, casi que una vez al mes nos invitan a algún centro, a alguna oficina, a algún estado, a conocer algo. La visita pasada fue a un instituto Max Planck en un antiguo estado de la República Democrática Alemana, en el Greifswald, a conocer lo que Alemania está haciendo en nueva tecnología de generación de energía. Y es impresionante, porque es una tecnología a través de hidrógeno y no sé qué inversa. Es un centro de física inversa que permite generar energía con 0 contaminación, 0 emisiones de gases efecto invernadero o de CO2. Entonces, el tema del carbón es un tema que nos debería preocupar, y nos debería preocupar, entre otras, para ir pensando qué mercados. El segundo tema, que es el banano. El banano, yo llegué en noviembre a Alemania y en diciembre la cadena de autoservicios más importante de Alemania, que es Aldi, unido a la segunda, que es Lidl, anuncian que tomaron la decisión de unilateralmente bajar el precio de compra del banano en 25%. Y bajar el precio de compra del banano en 25%, pues significa quebrar la actividad de buena parte de la producción bananera de países como Colombia. Nosotros logramos activar una reunión de urgencia a través de la GIZ, que es la
el brazo de implementación del Ministerio Federal de Cooperación, y fue una reunión donde entre otras nos llamó la atención que el único país productor de banano que estuvo fue Colombia. Ecuador, que para Ecuador el tema del banano, pues no, ni Centroamérica, pero bueno, pero estuvieron Fairtrade, estuvieron las certificadoras de productos orgánicos, estuvieron Greenpeace, WWF, en fin. Y a Dios gracias, en esa reunión, entre otras con el argumento, yo les decía, mire, si ustedes bajan el precio en 25%, están botando a la caneca un esfuerzo de 30 años de implementar Fairtrade, porque al bajar el precio el 25%, los únicos que tendrán posibilidad de ser certificados bio serán los grandes consorcios multinacionales, y el pequeño campesino con un 25% menos de precio, el pequeño campesino en los términos bananeros, no va a poder sobrevivir. Pero esa amenaza está latente y en cualquier momento nos bajan el precio, y habrá jugadores que están dispuestos a vender su banano 25% más barato. En el tema de la palma de aceite, ustedes ya van a los supermercados en Alemania y encuentran los productos con unas etiquetas fluorescentes que dicen no usamos palma de aceite, aceite de palma. Y es que caímos en la misma bolsa de Malasia e Indonesia. Malasia e Indonesia tienen un problema grave de deforestación para ampliar los cultivos de palma, y eso ha llevado, entre otras, a poner en grave riesgo, por ejemplo, los orangutanes. Mi hijo, y yo me acuerdo mucho de María Cristina con la chimenea y tu hijo, mi hijo algún día me dijo, no vuelva a comer galletas Oreo, y es un aficionado a Oreo. Le dije, pero ¿cómo así? Me dice, no, porque es que eso usa aceite de palma y están matando los orangutanes o los gorilas. Y nos metieron en esa misma bolsa, cuando en Colombia los cultivos de palma están en unas condiciones completamente distintas. Es más, el impacto social que han logrado modelos de palma como el que en su momento implementó Rubén Darío Lizarralde en Indupalma, en donde el campesino hace parte del negocio, es socio del negocio, ha tenido un impacto social impresionantemente alto. Pero si nosotros no nos movemos, y ya no es movernos a nivel del gobierno, porque uno le explica esto al gobierno y el gobierno le dice, lo tengo claro. Aquí el consumidor es el que está diciendo, yo no quiero productos con aceite de palma, con una realidad muy perversa, y es que los productores de colza y de canola locales, que es un negocio muy grande, naturalmente le echan gasolina a ese incendio, porque a ellos les conviene que no se utilice la palma. Entre otras, el aceite de palma, los expertos dicen, es mucho mejor aceite que cualquier otro. Entonces, tenemos ahí un riesgo grande. En el café, el negocio del café se ha transformado totalmente. Ese negocio, los grandes sacos de café para que unos tostadores y procesadores en Europa los conviertan y comercialicen y hagan el gran negocio, está superado. Colombia está yendo en el camino correcto. Yo me quedé muy gratamente sorprendido con la exposición que hay del Centro de Productividad del Tolima aquí, con una cantidad de cafés del Tolima de distintas marcas. El café se está volviendo como el vino. La gente está buscando una marca, está buscando una región, está buscando un clima, está buscando una altitud. Bien, me llegó un empresario colombiano, el evento más importante del café en el mundo se realizó en Berlín hace un par de meses, que es el World of Coffee, que es itinerante, había sido en Ámsterdam antes, pero coincidió que fue en Berlín. Y me llegó un colombiano con su producto que de pronto ustedes lo conocen, se llama Amor Perfecto. El café para los amantes, dice. Y eso ya con esa marca los alemanes quedan como, ¿y esto qué fue? Bueno, y resulta que en ese café tiene un código QR en donde la persona lee el código QR y sabe de qué finca viene el café, a qué altitud está el cultivo, de qué año fue la cosecha, cuántas personas trabajan, cuántas familias dependen de esa actividad. O sea, el negocio del café se está transformando profundamente. Y nosotros no podemos seguir con el modelo de los sacos de café. Si alguno de ustedes conoce, y muchos de ustedes son apasionados por la música, la nueva filarmónica de Hamburgo, la Elbphilharmonie, la filarmonía del río Elba,
que es el recinto arquitectónico más espectacular y un escenario musical de primera, celebrando los 50 años de la Asociación Alemana del Café. Y coincidencialmente donde está hoy la Elbphilharmonie era donde estaban las bodegas a donde llegaban los sacos de café colombiano, y por eso quisieron celebrarlo en ese recinto. Entonces tenemos unos retos inmensamente grandes. Yo finalizo esta parte económica y comercial, que habría mucho para decir, con dos temas. Si hay algo en lo que Colombia es y debe ser fuerte, es en nuestra vocación agrícola y agroindustrial. Es una utopía pensar que nosotros vamos a producir aires acondicionados y vamos a exportar aires acondicionados. Puede que lo logremos, pero nosotros somos un país con una fortaleza y una bendición agrícola y agroindustrial que tenemos que capitalizar. Pero esa vocación tiene que llevarse, y lo hablábamos aquí cuando estábamos preparando el plan estratégico, a que nosotros no podemos seguir vendiendo productos naturales básicos sin valor agregado. Y hablábamos aquí de producir nutracéuticos. María Cristina ha sido una abanderada del tema de alimentos funcionales. Me he dedicado a visitar escuelas con facultades de ingeniería de alimentos para buscar intercambios, porque ahí tenemos nosotros toda la posibilidad de desarrollar productos. Y lo segundo es el turismo. El número de turistas alemanes se duplicó del año antepasado al año pasado y va a seguir creciendo. Yo me sorprendo porque en el vuelo viniendo para acá, 3 personas sentadas alrededor mío eran jóvenes que venían a hacer turismo a Colombia. De la gente con la que yo interactúo, empresarios alemanos, por lo menos el 60% me dice: mi hijo estuvo en Alemania, mi hija se va para Alemania, el novio de tal, para Colombia, yo dije para Alemania, ¿no? Se va para Colombia. Colombia también es la niña bonita en el tema turístico. Y muchas veces decimos: sí, pero es que son mochileros. Y sí, la mayoría son mochileros, pero mochileros con euros. Y entonces, eso es una diferencia, porque ellos están dispuestos a pagar por un hostal que vale, para nuestros términos, una cantidad enormemente grande, pero para ellos es alcanzable. Y aquí el departamento del Tolima tiene una oportunidad también infinitamente grande. También hablábamos en su momento de que la universidad seguramente tendría un rol en la formación para el sector turístico. En eso también estamos avanzando en un convenio con una institución de formación dual para el sector turismo. Hay otros temas, el tema cultural y deportivo, que es muy intenso. Hoy están 73 deportistas colombianos en Heidelberg compitiendo en el Campeonato Mundial de Frisbee, de Ultimate. Hay una actividad muy importante cultural, deportiva. En el tema medioambiental y energético, yo mencionaría que Alemania está viendo con enorme interés a Colombia, especialmente por la decisión de Colombia de incrementar la producción de energía derivada de energías renovables. Están muy pendientes de las subastas, están participando en las subastas, están viniendo a instalarse compañías a Colombia. Y finalizo con un tema que creo es también de enorme interés para nosotros. Hoy Alemania tiene 1,5 millones de puestos de trabajo que no logra suplir porque no hay quien haga ese trabajo. Hay 1,5 millones de vacantes porque no hay quien trabaje para hacer esos trabajos. Eso ha llevado a que en estos días debe salir la nueva ley de migración alemana. Es una ley de migración que va a buscar atraer recurso humano calificado. Este recurso humano es en todos los sectores y de todos los niveles: técnico, tecnológico, profesional. Ahí hay una oportunidad gigantesca. Uno dice, es triste, yo lo recuerdo en la época del Rosario con las estudiantes de rehabilitación, que se la robaba Canadá, por ejemplo, y uno decía, pero un país pobre formando recurso humano para un país rico, eso es un costo social muy alto. Pero el efecto de que una profesional colombiana se vaya a Canadá tiene un efecto económico y social muy valioso. El cálculo
real de Alemania es que en los próximos 20 años van a necesitar llevar anualmente 400.000 personas para poder suplir sus necesidades de recurso humano. Y entonces en esto yo también los invito a dos cosas. Identifiquemos, y yo ya me comprometí también de mandarle a Ana María, apenas salga la ley de migración, esa nueva ley, y fue un tema que hablamos con el presidente Steinmeier, el presidente Duque en febrero en Bogotá. Tenemos que ir montando programas de formación en alemán, porque a diferencia de los estudiantes que van a hacer su maestría o su doctorado, que tienen la opción de dedicar un semestre o un año a aprender el alemán para después seguir, en el caso de una vacante laboral no hay esa posibilidad. El candidato tiene que venir con el alemán o será preferido con el alemán. Entonces, si nosotros identificamos unas profesiones, yo hablo del Rosario, por ejemplo, un tema de altísima demanda, cuidadores y cuidadoras de adultos mayores, de enfermos, de niños, es un tema que requieren todo el que se presente. Si uno tiene un programa de ese tipo y desde primer semestre les va dando la opción del alemán, de tal manera que cuando se gradúen ya esas personas pueden entrar a aplicar, tienen la vía absolutamente abierta. Además, porque hace un par de semanas el secretario general de la OECD presentó en Berlín junto con el ministro de Trabajo el último informe de la OECD sobre el mercado laboral, que se lo recomiendo bajar de la página de la OECD, porque es muy impresionante. En el caso de Alemania, el 18% de los puestos de trabajo que hoy existen no existirán en 20 años. Y el 38% de los puestos de trabajo que hoy existen, en 20 años tendrán unas características tan distintas que los que hoy los ejercen no serán capaces de ejercerlo en 20 años. Esto significa que aquí tenemos que hacer unos ejercicios de prospectiva enormemente afinados para, si queremos apuntarle a esa oportunidad, formar a nuestros estudiantes. Yo creo que ese puede ser un gancho diferenciador para esta crisis de estudiantes locales en el mercado nacional. Si yo soy una institución que les ofrezco una autopista de vida posible en un escenario como el de el ejercicio profesional en la Alemania.